a las respuestas a las preguntas del examen. Hay bastantes buenas notas en el examen, pero también hay bastantes malas notas, como siempre, ¿no? Como les decía a principios de semestre, introducción a la programación es una materia que para las personas que nunca han programado se les va a dificultar y se les va a hacer cuesta arriba. Incluso para gente que ha programado se les puede hacer cuesta arriba porque una cosa es programar y otra cosa es estar en un examen. Si no estás acostumbrado a esa clase de presión y demás, entonces te va a costar, obviamente, enfrentar. Pero de aquí para adelante su vida va a ser más o menos así, tener que estar bajo presión muchas veces y tienen que aprender también a formar su carácter y a poder enfrentar esta clase de situaciones. Algo que me llama la atención y siempre les he comentado en clases, incluso antes de la cuarentena, es que cuando tú modelas un objeto, nunca jamás traiciones probablemente tus primeros instintos. En la pregunta uno, que era modelar el problema de los triángulos, muchos tienen la sensibilidad, ¿no es cierto?, de lo que es un punto, pero a la hora de tipificar le han puesto como cadena o como entero y eso ya hace que tu idea no pueda ser realizable en algunos aspectos. ¿De acuerdo? Eso muy importante. Por otro lado, algo que me he fijado mucho es que probablemente tiene una escuela, le llamaré así, o un estilo de programación que es muy todo dentro de una sola cosa, y entonces tienden a darle toda la información de una sola vez. ¿Eso qué significa? Que han modelado, por ejemplo, triángulo y le han puesto 6 vértices, tratando de modelar los dos triángulos dentro de un triángulo. Siempre les he mencionado que los modelos se leen, porque fíjense, esos modelos son un mecanismo de comunicación entre programadores. Si yo hago un modelo o cualquier otro programador de cualquier otro lugar del mundo debería poder leer sin ambigüedad ese modelo y debería poderlo leer bien. Esa es la misión de hacer un modelo en programación orientada a objetos, que es un léxico común, que es una descripción de muy alto nivel, que me permite entender probablemente alguna realidad o algún dominio de un problema que estás queriendo resolver. Obviamente, la lectura de estos modelos no deberían ser forzadas, ya debería fluir naturalmente. Cuando tú dices todo triángulo tiene 6 vértices, medio que no suena bien, ¿de acuerdo? O todo triángulo tiene 2 triángulos, eso es raro también, y más aún si es que lees la descripción del problema. Esa clase de cosas tienen que tener harto cuidado y es bien importante que le presten atención porque es modelamiento, porque es lenguaje artificial, porque me sirve para comunicarme con otros programadores, porque eso deberían poder ustedes leer, porque yo debería poder leer de manera correcta los modelos que ustedes han escrito, porque básicamente esos modelos representan la radiografía mental de tu cerebro, ¿correcto? Y si no haces bien tu modelo, probablemente la realización de ese objeto, de esa clase de objetos, te va a hacer muy cuesta arriba y se van a dar cuenta de eso cuando modelas mal. Por otro lado, las implementaciones que han hecho respecto al saludo de coditos, disasociado, abrazado, todo, la mayoría ha hecho parcialmente las cosas, ¿no? Entonces decía, está abrazado si solamente los 3 puntos son iguales y la mayoría comparaba el punto 1 de este triángulo con el punto 1 del otro triángulo, el punto 2 de este triángulo con el punto 2 del otro triángulo y el punto 3 de este triángulo con el punto 3 del otro triángulo. Pero eso no es verdad porque el orden de los puntos no necesariamente es el mismo. Entonces tenías que verificar todas las posibilidades de ser para que, por ejemplo, sea un abrazo. Y cuando está disasociado, también tenías que asegurarte de que no sea un abrazo, porque podría haber un abrazo cuando tienes un triángulo interno, ¿ya? Había cositas que revisar, sin embargo, hay
hay que pensarla bien. Cuando vas a ir a implementar o responder un proceso, siempre en cuaderno, ¿no? Vea, fíjate, escribí así, ve cuáles son los detalles. Una vez que entiendes bien qué es lo que tienes que hacer, te pones a estructurar cerebro, porque a veces es atropellar el programa y te va a jugar en contra si no sabes y no tienes experiencia y no sabes organizarte. Vas a tener 3, 5, 4 cosas al mismo tiempo que estar vigilando. Respecto a la última pregunta, esa última pregunta también les ayudaba para su primera pregunta, porque para definir que un triángulo está agarrado de otro triángulo, no tenía que compartir completamente un lado, ¿cierto? Podría compartir parcialmente un lado. Y para eso tenías que identificar si un punto pertenecía a un lado del triángulo, a cualquier lado del triángulo, y era viceversa. Entonces ahí es interesante probablemente saber si tienen la misma pendiente, si están en el segmento, y ahí te podría haber ayudado la famosa ecuación de la recta, ¿ya? La pregunta, no, la nota en la que tienes, tu nota, ahorita no ha salido tu nota de primer parcial. Me he apresurado a ponerles la nota de su examen, ¿ya? Porque eso me ha costado revisar, porque básicamente muchos han subido archivos adjuntos y hay que revisar uno por uno, leer toditos. Siempre me cuesta revisar exámenes, son hartos, pero ahora en la máquina es bajar, ¿no es cierto? Tengo que bajar y todas esas cosas. Entonces, esa nota que tienen es solamente del examen. Tus tareas van a valer puntos, sí, señor. Las tareas obligatorias son bonos extras y la nota del auxiliar les va a ir a sumar, ¿ya? Entonces, como les digo, practiquen para poder programar, siempre hay que practicar. Las notas en San Simón son enteras, ¿de acuerdo? Son enteras por norma, no existe nota real. Ahorita te está saliendo una nota real porque automáticamente la computadora le ha asignado medios puntos, así algunas preguntas, ¿de acuerdo? Pero las notas siempre se redondean en San Simón, las notas son enteras, no existen notas reales. ¿Está bien? Entonces, las notas de primer parcial van a salir junto con las notas de sus prácticas. Y bueno, todas las que les he pedido antes del examen de primer parcial van a empezar a tener nota también. Obviamente no es demasiada, pero la intención de hacer esas prácticas es que ustedes, como su nombre dice, practiquen, desarrollen destrezas de programación, porque básicamente programar se aprende programando, no hay otra manera, ¿de acuerdo? Entonces tienes que nomás que meter manos al teclado para poder hacer programas. Y mientras más programes, mejor te va a ir. Es práctica, como todo en la vida, ¿cierto? Si practicas y usas bien los conceptos, te va a ir bien. Entonces, las cosas que quería comentarles básicamente eran esas observaciones que había hecho en su examen. Algunas a algunas de sus preguntas les he respondido en el mismo Moodle, y a más tardar sus notas de primer parcial va a salir el día martes, yo creo, máximo. ¿De acuerdo? Me voy a encargar de revisar trabajos, que es lo único que me faltaría, revisar los trabajos y sobre la base de eso y añadirle la nota del auxiliar. Pero básicamente la nota del examen es una nota bien importante porque tiene bastante peso dentro de los 100 puntos que se puntúa el parcial, ¿ya? Jamás rendirse. Dicen, no hay peor soldado que aquel que huye, ¿cierto? Es mejor luchar una batalla porque así de que la venzas, ¿de acuerdo? Puedes ganar la batalla, pero si nunca la peleas, ¿cómo vas a ver si pudiste ganar? Y otro me va a decir, sí, pero soldado huido sirve para luchar otra batalla, pero nunca sabrás si la batalla anterior de la que has huido podías haber ganado, ¿de acuerdo? Entonces, es todo un dilema. No me gusta su lema. Sí, hay que luchar hasta el final, hasta que te quede sangre, tienes que desangrarte en el intento. Sí, y tienen que aprovechar, como les decía, tienen ustedes suerte en Bolivia de tener la posibilidad de estudiar una profesión
con relativamente muy poca plata. Ya, básicamente en San Simón, gratis, dicen que es, no, no es gratis, están becados completamente, así vean, ustedes son becarios totales del Estado y tienen que aprovechar eso, cosa que en otros lugares del mundo no es tan fácil. Conseguir beca no es tan fácil para todas las personas, ¿ya? Tengo que tener una beca, pero Es una beca. Te cuento que lo que estudias en San Simón eres un estudiante becario y te están becando todo el estudio, toda tu carrera. Entonces aprovechenla, porque la universidad no es gratis, la universidad cuesta, ¿ya? Y ¿quién paga? El Estado. Entonces no es para nada gratis. la San Simón es una universidad pública, así que el Estado lo paga todo. Sí, pero no por muy pública que sea, significa que ese concepto existe en todo lugar. El que sea pública significa que el Estado está pagando para que ustedes se profesionalicen y básicamente esa es una beca, ¿ya? Todas las Entonces, universidades tienen son que aprovechar, públicas. ¿de acuerdo? Ok, Sí, ¿alguna duda que tengan respecto a la calificación de su examen? bueno, para mí fue el primer examen virtual que he dado, además, no fue para nada fácil. No, entiendo las complejidades y probablemente las angustias que se generan, pero bueno, hay que salir adelante. Ya, igual, si hubieran dado en papel, claro, tal vez se hubieran sentido más cómodos, pero igual la angustia y demás se siente de todas maneras. Y el examen ha estado medido como para que lo puedan hacer en esas 2 horas, ¿ya? Sí, y así va a ser el segundo parcial también. Espero que, bueno, más o menos. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a la corrección de sus exámenes? Dice, ¿tiene la invitación que mandó ayer por Gmail? Ya, era solamente una invitación. Tenemos varios estudiantes que han salido de San Simón, que en la actualidad son gerentes de empresas variadas en Cochabamba. Muchos de ellos han sido mis estudiantes, algunos de ellos han sido auxiliares de intro y de elementos y ahora son gerentes generales de empresas. Y ellos a veces me hacen llegar algunas invitaciones de este estilo, ¿no? Que si pueden participar, entonces lo único que he hecho es propagar la invitación. Como decía, es una invitación, no era una actividad obligatoria, ¿ya? Pero podemos Querían charlar con alguien para que se motiven, probablemente desde el punto de vista de la empresa te pueden dar algunas razones interesantes para que estudies. Nosotros te damos las razones desde el punto de vista académico y en el mejor de los casos para que puedas incluso continuar con tu formación más allá del pregrado. Esa es nuestra intención. La empresa tiene otra visión, ¿no es cierto? Sin embargo, también es bueno escuchar, ¿ya? No era obligatoria para nada. pero ¿Alguna otra duda? me interesa esa invitación. Ya, pero ya pasó, creo. Ok, ¿alguna otra duda? No tengo idea cuántos han aprobado el examen Kira, pero como les había dicho el primer día de clases de este semestre, en clases, en vivo y directo presencialmente, y les había comentado, me he tomado toda una clase para motivarles, decirles que aquí prácticamente ustedes se han metido a la universidad a estudiar esas carreras por motivación personal. Entonces, ningún docente debería estarte pinchando cada rato, estudia, ¿por qué no? Porque se supone que te estás formando para ser profesional. Y que lastimosamente en introducción a la programación el índice de aprobación es muy bajo, ¿de acuerdo? Presencial, no presencialmente, haciendo dinámicas, sin dinámicas, constructivos, conductistas, que no hemos hecho durante estos años y la verdad que depende mucho de los estudiantes. Entonces, la responsabilidad que tienen ustedes como estudiantes y como universitarios en San Simón es la mitad del camino, les diré. La mitad la ponen ustedes, la mitad nosotros, así de terrible es su responsabilidad. Una de las cualidades lindas que tiene San Simón es la libertad, pero la libertad es sinónimo de responsabilidad y muchas más personas no saben manejar la libertad. Como no estamos sobre ti, ¿cierto? No te estamos diciendo esto tienes que hacer, cuándo vas a hacer, por qué no me entregas.
O sea, no solemos estar así mucho los docentes, ¿de acuerdo? Entonces eso te genera un grado de libertad que si no lo manejas, estamos al horno. ¿Ya? Y eso les va a suceder. Ya, pues a partir de 18 años se supone que ya son mayores de edad, ¿no ve? Ya tienen que responsabilizarse de sus actos. Esa es la idea. Es complicado, les diría, no es fácil, no les puedo decir es facilito, pero tampoco es imposible. Hay que ponerle mucho tiempo y ahora que no están saliendo mucho de sus casas, pues traten de invertir más su tiempo y el ahorro de estar viajando en trufis y demás cosas para estudiar un poquito más y practicar. Ok, dicho esto y visto que nadie tiene ningún reclamo, salvo una persona que me ha escrito por mensajería y ya le he respondido mi observación, que espero que le haya satisfecho. Continuaremos con el avance. Prácticamente nos falta un tema para terminar avance en este semestre y ya estaríamos listos para el segundo parcial. Lo que hay que hacer ahora es poner en práctica todo lo que hemos avanzado y decidir cuándo se utiliza algo, cuándo se utiliza otra cosa para resolver problemas de manera adecuada. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer hoy día entonces es un ejercicio que estaba pendiente en la clase de la anterior semana. Habíamos avanzado la anterior semana a lo que es rápidamente uno de los procesos más comunes que se hacen cuando se tienen colecciones de datos, que es la búsqueda. Y básicamente se van a dar cuenta que muchas de esas, de las veces para resolver un problema, van a necesitar buscar, ya sea de manera exhaustiva, de manera condicionada, de manera limitada, acotada, parcelada, pero vas a buscar. Ese es un principio interesante cuando se almacena varios datos. Si no, ¿para qué los quisieras? Esa es la segunda cuestión. Voy a almacenar varios datos y si nunca los uso, entonces probablemente no tiene sentido almacenar. Cuando tiene sentido almacenar datos es porque probablemente en el futuro me van a servir para algo y probablemente para usar alguna parte de la colección de datos voy a tener que buscar. Ya por esa razón es que ese proceso de la búsqueda, que es un proceso estándar, les había comentado de manera especial la anterior semana. Y también habíamos introducido el concepto de colecciones dinámicas, que a diferencia de los arreglos, me van a permitir almacenar colecciones de datos sin a priori decidir cuántos datos quiero tener almacenados, ¿cierto? Y eso que me permite liberarme un poquito del tamaño, de la posición probablemente y solamente tengo que preocuparme de ingresar datos. Y probablemente luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar datos para hacer alguna cosa. Habíamos planteado como, a ver, un ejercicio. Este es más un ejercicio que un problema que me permite resolver uno de los, a su vez, problemas más interesantes que tiene la matemática, que tiene que ver con los números primos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se dice que un número es primo? Se dice que un número es primo cuando es divisible exactamente entre dos divisores, ¿cierto? Es divisible entre sí mismo y la unidad, ¿correcto? Por definición. Entonces, ya demostrar que un número es primo ya es complicadito. Ahora, tratar de encontrar la cantidad de números primos que existen, que son menores a un otro número, eso es más complicado todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a intentar hacer en esta clase es encontrar esos números, ¿ya? Vamos a tratar de encontrar la cantidad de números, o los números mejor, primos que sean menores a un valor n. Ese es mi problema que quiero resolver en la clase de hoy. Bien, para hacer eso, entonces, lo que vamos a utilizar es uno de los algoritmos más eficientes que existe dentro de esta área, que viene a ser el algoritmo de Euclides, ¿ya? O, perdón, el algoritmo de Eratóstenes, que se trabaja con una criba, a la cual se le conoce como la criba de Eratóstenes, ¿ya?
Entonces, esta criba me va a permitir almacenar o recordar los números que son primos y me va a permitir desechar de manera sistemática aquellos números que no son primos. Entonces, a ver, le vamos a poner un ejemplo chiquitito para entender el problema y luego vamos a empezar a armar la solución y vamos a razonar en cuántos pasos gruesos se puede resolver el problema de encontrar los primos menores e iguales a n. Entonces, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar la lista de los números primos que son menores iguales a n inclusive. Ya, esa es la pregunta que queremos resolver. Si en este caso particular de análisis, de ejemplo, nosotros queremos saber cuáles son los números menores iguales primos a 20, bueno, nosotros de memoria probablemente sabemos, pero lo que queremos hacer es una manera sistemática de encontrar estos números primos menores iguales, en este caso particular, a 20. Si nosotros logramos encontrar los primos menores iguales a 20, podríamos entonces asumir que para cualquier valor de n, este procedimiento es correcto. Y el procedimiento que vamos a analizar en esta ocasión tiene que ver con este famoso algoritmo que trabaja sobre la construcción de una criba. Y la criba, que básicamente es un almacén, es una colección de datos en los cuales van a ir siendo eliminados, depurados, y algunos de ellos se van a mantener, ¿ya? Y sobre la base final del resultado de un proceso que vamos a hacer, vamos a determinar cuáles son primos y cuáles no. Vamos a empezar aquí. Vamos a agarrar un arreglo para representar la criba y le vamos a poner numeración. Esta es la posición 0, 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10, ahí a la 10, la 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya vamos a agarrar entonces cuántas celdas tiene esta criba hasta aquí. Esto lo vamos a eliminar. ¿Cuántas celdas tiene esa criba? ¿Quién me dice? 20. No. 21. 21, correcto, 21. Perfecto. Tiene 21 celdas esta criba, ¿ya? ¿Por qué tiene 21? Porque hemos empezado nuestra ubicación desde la 0, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dice la criba de Eratóstenes? Vamos a ignorar estos dos, ¿de acuerdo? 0 y 1, y vamos a llenar la criba de Eratóstenes con los valores enteros positivos que tenemos, que van desde el 1 hasta el 20 inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, cada valor lo vamos a llenar en la celda, ¿de acuerdo? Hacemos esto y así te dice la criba de Eratóstenes. Llena esta criba con los valores, sin que te falte ninguno, hasta inclusive n. Entonces, tenemos mi criba que me está representando valores desde el 0 hasta el 20. Este valor nunca lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me conviene hacer esto por una razón, les voy a explicar después. Entonces, la criba desde donde se llena, desde la 1, pero la posición existe, cuidado, la posición 0 existe, pero el valor que está ahí nunca lo vamos a chequear. ¿Cuál es el único? En realidad ni siquiera cumple, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser un número primo? Aquel que tiene exactamente 2 divisores exactos. En el caso del 1, fíjense, no tiene 2 divisores exactos. ¿Cuántos divisores exactos tiene? 1. Por lo tanto, el 1 no es primo. Entonces, también ni siquiera le vamos a chequear. ¿Qué te dice la criba de Eratóstenes? ¿Los vamos a tachar o los vamos a ignorar directamente? Inicia el proceso así. Te dice, todos los números que están en la criba, por defecto son primos. ¿De acuerdo? Por defecto. A menos que demostremos que no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, un proceso
que probablemente a ti se te ocurre para saber cuáles son los números primos menores iguales a n, es ir a averiguar número por número, ¿no es cierto? 2 es primo, 3 es primo, 4 es primo, 5 es primo, así, 20 es primo, esa es la pregunta. ¿Cuántas preguntas tendríamos que hacer si es que utilizamos esa forma de pensar? Tendríamos que hacer básicamente 18 preguntas, 19 preguntas, ¿correcto? Para saber cuáles son los números primos menores iguales a 20. Entonces, si preguntamos uno por uno, ¿cuántas preguntas hacemos? Tendríamos que hacer 19 preguntas para determinar quiénes son los números primos menores iguales a 20 en un razonamiento normal y de búsqueda exhaustiva, fuerza bruta. En la criba de Eratóstenes, ¿cómo funciona? Te dice, todos son primos, a menos que demostremos lo contrario. Entonces vamos a empezar a caminar en la criba, ¿de acuerdo? Mi caminante en la criba va a ser este I. La primera vez, ¿en qué posición nos vamos a parar? Nos vamos a parar en la 2. ¿Y cuántas veces vamos a caminar? Eso va a estar limitado por este valor. El límite que va a tener mi caminante, fíjense, ese caminante I, va a ser equivalente a la raíz cuadrada de n, que en este caso es 20. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 20 más o menos? La raíz cuadrada de 20, pongámosle con redondeo, podría ser 5. Ya, eso es 4 punto algo. Redondeando, ¿cuánto me sale? 5. Ya no nos vamos a molestar en tener la precisión exacta. Solamente queremos tener un límite entero. Para por si acaso le vamos a poner 5. Entonces, le digo, mi I, ¿desde dónde va a caminar? Va a caminar desde la celda donde se supone que está el primer primo supuesto, que vendría a ser el 2. Y preguntamos, mi I, fíjense, ¿qué es la pregunta que siempre vamos a hacer para caminar? Acá le digo, ¿será que mi I es menor o igual que el límite E? Le pregunto, ¿de acuerdo? En este caso, mi I, ¿cuánto es? Es 2. Mi límite, ¿cuánto es? Es 5. ¿Es menor o igual? Sí, me dice. Entonces, este número, fíjense, por defecto es primo, ¿ya? Estamos empezando por aquí. Una vez que tenemos esto, te dice, anda a tachar todos los múltiplos de este primo. ¿Quiénes son los múltiplos de este primo? El 4, lo tachamos, ¿cierto? El 6, lo tachamos. El 8, tachamos. El 10 también es múltiplo, tachamos. El 12 es múltiplo, tachamos. El 14 es múltiplo de 2, tachamos. El 16 es múltiplo de 2, tachamos. El 18 múltiplo de 2 y el 20 múltiplo de 2. Por lo tanto, los tachamos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que estos números tachados ya no son primos. ¿De acuerdo? Entonces, de mi primera suposición o presunción de que todos son primos, acabo ya de descartar un montón que no son primos. Una vez que hago eso, camino. ¿De acuerdo? Ahora, el nuevo valor de I, ¿cuánto va a ser? 3. Le pregunto, ¿3 es menor o igual que 5? Sí, me dice. Entonces me fijo. ¿El número está tachado? No. Entonces, este es primo. Por lo tanto, me dice, anda a tachar todos los múltiplos de 3. Entonces, vuelvo a tachar el 6. Tacho el 9. ¿Quién tachamos? El 12. De nuevo volvemos a marcar. No es primo por doble razón. 15 no es primo. ¿Quién también no es primo? El 18. Nuevamente tacho y ya no hay más. Nuevos datos tachados, ¿correcto? Entonces, todos esos que están tachados no son primos. Caminamos. ¿A dónde venimos? Al 4. Le pregunto, 4, ¿eres menor o igual que 5? Sí, me dice. ¿El número que está en 4 está tachado? Sí, entonces lo ignoro. Me paso. ¿De acuerdo? No hacemos nada. Y caminamos. Y le digo 5. ¿5 es menor o igual que 5? Sí, me dice. ¿El número que estamos mirando es tachado? No, me dice. Entonces este es primo. Por lo tanto, vamos a ir a tachar sus múltiplos. ¿Quién tachamos de nuevo? El 10. ¿Quién tachamos de nuevo? El 15. ¿Y quién volvemos a tachar de nuevo? El 20. Listo. Siguiente valor de I, ¿cuánto es? 6.
le pregunto, ¿6 es menor o igual que 5? No me dice. ¿De acuerdo? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer si es que eso es falso? Entonces, acabamos de terminar el proceso para definir quiénes son los números primos. En resumen, ¿quiénes vienen a ser los números primos? Aquellos números que persisten en la criba de Eratóstenes sin tachar. Eso significa que recogemos, ¿cierto? Vamos a recoger de la criba. ¿Quiénes habían sido los números primos? El 2. ¿Quién viene? El 3. ¿Quién le sigue? El 5. ¿Quién le sigue? El 7. Luego dice que es el 11. Luego viene el 13. Luego viene el 17 y luego viene el 19. ¿De acuerdo? Esos son los números primos menores iguales a n. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de la criba de Eratóstenes. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas comparaciones he hecho? ¿Cuántas veces he preguntado, ¿eres primo? Nunca. 5 veces. 5 veces. Pero he preguntado si es primo. En realidad he preguntado, bueno, sí, está bien. Podríamos pensar que sí le he preguntado, ¿eres primo? ¿Y cuándo es primo? Cuando no está tachado, ¿cierto? ¿Cuántas veces he hecho la pregunta? Máximo, ¿no ve? 1, 2, 3, 4 veces he hecho la pregunta. 6 veces. 4 veces. 4. Porque por el 6 ya me he salido. Para el 6 nunca le he preguntado. ¿Cierto? ¿Por quiénes nomás he preguntado? Al 4 tampoco le preguntaste, Liz. Claro, pero le he preguntado, pues. 4 es. No, estaba tachado. Claro. Preguntó. Pero he preguntado, pues, para saber que está tachado he tenido que preguntarle, ¿o no? Ah, sí, ya. Cierto. Pero con el 6 nunca hemos preguntado, porque por aquí ya me salí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas preguntas he hecho? 1, 2, 3, 4. Sumamente rápido para saber la cantidad de primos que hay. Entonces, pónganse a pensar, ¿qué pasaría si es que me piden encontrar cuáles son los números primos menores iguales a 100? Entonces, ¿cuántas preguntas parece que voy a hacer? Estaría haciendo de aquí, ¿cierto? Sería 2, preguntaría al 2 si es primo, al 3 si es primo, al 4 si es primo, al 5 si es primo, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. Y luego no más, ¿cierto? Porque el 11 resulta que ya es mayor que la raíz cuadrada de 100. Entonces, con el 11 yo voy a terminar, no voy a preguntar. Pero con estas 10 preguntitas, fíjense, yo puedo encontrar los números primos menores iguales a 100. Y he ido a verificar que el número es primo. En realidad no. Si es que no está marcado, por defecto es primo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, iremos a razonar el procedimiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer en pasos grosos qué es lo que tenemos que hacer. A ver, el primer paso, si me preguntan, ¿cuáles son los primos? Así sería la pregunta que me hicieran, ¿no es cierto? Primos menores. ¿Qué queremos encontrar? Dice, queremos encontrar los primos menores. ¿A quién? A un valor dado entero n positivo, dado que los primos están definidos sobre los valores enteros positivos. ¿Y qué deberías responderte? Deberías responder una colección. Correcto, esto debería responderme una colección de datos. Y esa colección que va a tener números enteros que además de ser positivos son primos. Esa es mi promesa de respuesta. A ver, el primer paso que hemos hecho. A ver, recordaremos. Primer paso. ¿Qué hicimos? Hemos primero enumerado todos los números del 0 al 20 y luego lo hemos marcado cuál de ellos tenía que ser. Encontrar el límite. Ya, encontrar el límite, crear las celdas. Entonces iremos por partes, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos hecho es crear la criba, ¿cierto? Hemos creado la criba, ¿correcto? Esta criba, ¿cuántos datos iba a tener?
hemos dicho que iba a tener n más 1, ¿cierto? N más 1 datos, ¿cierto? La criba que es un arreglo. Segundo paso que hemos hecho, el segundo paso hemos llenado la criba, ¿correcto? Hemos llenado la criba con puros números limpios. Y entonces hemos ido a llenar la criba, ¿correcto? ¿De qué hemos llenado la criba? Hemos llenado la criba con números, así le voy a poner ya, con números limpiecitos. O por defecto con números inicialmente, a menos que se demuestre que no, con números que por defecto se asume son primos, ¿ya? O le vamos a poner así, números limpiecitos. ¿Qué hicimos? No están tachados, no están marcados, no están rayados. Tercer paso, ¿qué hemos hecho? Lo que me decían ustedes, se los voy a poner aquí. Hemos ido a calcular el límite, ¿cierto? El límite de recorrido o de preguntas que vamos a hacer. Y el límite resulta que es equivalente ¿a quién? A la raíz cuadrada de e. Listo. Cuarto paso, ¿qué hemos hecho? Cuarto paso. Tachar el 0 y el 1 porque no son primos. Ya, vamos a ignorar. Entonces le digo, vamos a ignorar. Le digo, vamos a poner así, ¿ya? Vamos a ignorar Dar el un 0 valor de inicio. y 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces el quinto paso. ¿Qué sería el quinto paso? Dar un valor de inicio. ¿A quién? Preguntar. ¿Preguntar qué? Preguntar a ese mismo número si es primo o si no es primo. ¿A cuál número? Al 2. Ya. Entonces, yo le dijera, fíjense, vamos a escribir. Para todo valor, fíjense, para todo valor que pertenece, valor sub i, así le voy a llamar, ya, valor sub i, que pertenece a la criba, ¿correcto? Tal que i, fíjense, pertenece al intervalo, ¿cuánto? 2 hasta inclusive el límite. ¿Eso es correcto? ¿Entienden eso? Para todo valor sub i que pertenece a la criba, donde i va a ir caminando entre el valor 2 hasta inclusive el límite, le pregunto, ¿cierto? Para todo uno de esos valores yo le voy a preguntar, le voy a ir a preguntar, ¿será que el valor de la iésima posición de la criba es limpio? Le pregunto, limpio es equivalente a primo, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Preguntamos. ¿Sí? Sí. Si me dice que es limpio, entonces, ¿qué hacemos? Si me dice que sí, entonces, ¿qué hago? ¿Continúas con el siguiente número? Sí. Si el valor sub i es limpio, nos continuamos, lo ignoramos y hacemos nada. Tachamos sus múltiplos. Exacto. Vamos a ir a tachar. ¿Quién vamos a ir a tachar? Los múltiplos. De cada número. Los múltiplos de valor sub i. ¿En dónde? ¿En qué rango? En la criba, ¿correcto? ¿En qué parte de la criba? Pero en el rango desde i más 1 hasta n, ¿correcto? En ese rango vamos a ir a tachar los múltiplos. ¿Entendido? Y si me dice que no, si me dice que el val sub i no es limpio, ¿qué hacemos? Nada, no tachamos nada y continuamos, ¿correcto? Y luego le diría, vamos a seguir con el próximo valor de i. Todo esto es el quinto paso, ¿cierto? Todito eso es el quinto paso. ¿Qué vamos a hacer para todo valor sub i que pertenece a la criba, tal que i
camina entre 2 hasta el límite inclusive, preguntamos si el valor sub i es limpio, en mi entendido de limpio tachado, entonces vamos a ir a tachar todos los múltiplos de este valor sub i en la criba. ¿Y en qué rango vamos a tachar? Desde la i más 1 hasta e. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tachar. Pero si me dice que no es limpio, entonces no hago nada. Lo ignoro y caminamos al siguiente elemento. Así hasta que algún día tarde o temprano mi i llegue a ser superior al i. Una vez que hemos terminado eso, ¿qué sería mi sexto paso para poder encontrar el resultado? Sexto paso, ¿qué hacemos? Retornar. ¿Retornar qué? ¿Qué retorno? Los números que no están tachados. Sí, eso. Ya, entonces para retornar eso primero tengo que irlo a recoger, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a recoger de la criba los números limpios, ¿cierto? Voy a ir a recoger los primos, ¿de acuerdo? ¿De dónde voy a ir a recoger los primos? De la criba, ¿cierto? ¿En qué rango están los primos en la criba? En el rango 2 hasta inclusive n, ¿cierto? En ese rango pueden estar los primos. ¿Y dónde los vamos a recoger? Los vamos a recoger en la colección que me comprometo a devolverte como resultado. Y como séptimo paso, ¿qué es? Ahora sí, te digo, este es mi resultado, la colección. ¿Correcto? ¿Listo? A ver, vamos a ir a escribir esto en programa. Está bien bonito. ¿En cuántos pasos gruesos hemos hecho? En 7. Primero, crear la criba, llenar la criba, calcular el límite. Bueno, ignorar 0 y 1, podríamos ignorarlos directamente porque no los pisamos, pero bueno, lo estamos poniendo como ignorar. Entonces los vamos a tachar, supuestamente estos dos números. Luego yo le digo que en el quinto paso vamos a ir a procesar la criba, dependiendo de si el valor es limpio o no limpio, y dependiendo de eso tachamos los múltiplos, si no, continuamos buscando los valores limpios, ¿ya? ¿Cuánto me va a tomar esto? Máximo me va a tomar como valores a suma i en el rango 2 hasta el límite, dado que el límite es la raíz cuadrada de n. Como sexto paso, ¿qué hacemos? Vamos a recoger los primos. ¿De dónde vamos a ir a recoger? De la criba. ¿A partir de qué posición vamos a ir a recoger? De la 2 a la n, o si quieren de la 0 a la n. Como 0 y 1 vamos a decir que no son primos, entonces nunca los recogería. ¿Y dónde los va a recoger? En la colección. Y mi proceso al terminar, ¿qué me va a devolver? La colección. Bien, iremos a plantear todo el esqueleto que requerimos para poderle dar vida a este proceso. Y nos vamos a venir acá. Nos agarramos nuestro ID y le decimos que vamos a construir un evaluador o un buscador de números primos, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser un buscador de primos, ¿ya? Eso vamos a hacer. Ese es nuestro proyecto. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a hacer un buscador. ¿Ya? ¿Qué estamos queriendo buscar? O un encontrador también sería, ¿no? ¿Qué estamos queriendo encontrar? Los números primos menores o iguales a un n, ¿ya? Para eso, a ver, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener para que mi buscador bajo la concepción de la criba de Eratóstenes pueda hacer su trabajo bien? Le vamos a decir que tiene que conocer algunas cosas. Por ejemplo, le vamos a decir que necesitamos tener una criba, ¿ya? Una criba. ¿Y qué va a hacer esa criba? ¿Qué va a mantener esa criba? A ver, ¿qué me dijera? ¿Qué mantiene la criba? ¿Qué tiene la criba? ¿El tamaño?
Sí, pero no, ahorita para declarar no necesito el tamaño, ¿no ve? Que necesito que es más importante el nombre y la clase de cosas que va a tener. Ya, me dice números enteros. ¿Cuándo un número estaría limpio? Cuando no tiene decimales. Pero entonces ya no sería entero, pues. ¿Y cuándo estaría no limpio? ¿Cuándo marcamos que es no limpio? ¿Cuándo marcamos que es no limpio? Bueno, parece que el número, aparte de su valor, tiene que tener un estado, ¿correcto? Limpio o tachado, ¿ya? Entonces nos vamos a ir por la concepción un poco más burocrática, que es un poco más complicada, pero que también es un poco más fina, porque podemos hacer básicamente y darle otra concepción al número, darle, por ejemplo, si el número está tachado, lo puedo volver negativo, cosas así. Y eso significaría tacha. Pero si somos bien así ortodoxos con lo que es tachar y demás, aparte del valor, entonces el número que tiene la criba va a tener un estado. Entonces le voy a decir que mi criba va a tener objetos de clase número, ¿ya? Y esos números yo ahorita los voy a escribir. Listo. ¿Qué debería saber hacer todo buscador? Todo buscador, fíjense, debería saber responder a la pregunta primos menores a un número n. Así habíamos puesto nuestro proceso, ¿cierto? Así se llamaba. Si nosotros miramos acá atrás, primos menores a un dato n y que se compromete a generarme como resultado una colección. ¿Qué necesito como dato de entrada? Ese famoso n que me permite limitar mi espacio de búsqueda de los primos, ¿ya? Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es una colección. Pregunta. Si nosotros supiéramos el valor de n, ¿sabemos de qué tamaño es la colección? ¿Se sabe? No. Si me dices sí, Miguel, te voy a dar una tarea. Por ejemplo, si n fuera 1.000.000, ¿de qué tamaño sería la colección resultante? No sabemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, porque no sabemos, no existe una relación de n con la cantidad de números primos menores a n que existen. Si hubiera, probablemente habría una manera más interesante y más directa de definir si un número es primo o no. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros vamos a utilizar en este instante de tiempo una colección o una estructura que me permita representar una colección de datos dinámica, porque no sé su tamaño. Entonces, aquí vamos a utilizar este famoso array list, que se va a comprometer a tener ¿qué cosas? Se va a comprometer a tener cosas de tipo integer. ¿De acuerdo? Eso va a ser. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo va a funcionar. No le voy a devolver números, van a tener cuidado, porque este número complicado es, número tiene estado. Aquí, ¿qué le voy a devolver? Le voy a devolver una colección de datos de clase integer. Para poder utilizar este, ¿qué necesitamos hacer? Habíamos dicho, pedirle a la gran biblioteca de Java que me permita utilizar la prestación de servicio que me brinda esta clase de objeto, que es el array list. ¿Dónde se encuentra el array list? En la sección de utilitarios dentro de la gran biblioteca de Java. Y le vamos a pedir préstamo, ¿ya? De esa prestación de servicios o de esa clase. Entonces, aquí, ¿qué le decimos? Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa va a ser? Va a ser una lista de números enteros, ¿ya? A la cual le hemos llamado la colección, ¿de acuerdo? Inicialmente, siempre para trabajar con una estructura de datos, lo primero que tienes que hacer es construirla, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vas a trabajar con algo que no está construido? Lo primero que hacemos entonces es instanciar esta colección. Y como el array list es una clase de objetos, entonces vamos a instanciar
un objeto particular de clase ArrayList que se compromete a almacenar de manera dinámica objetos de clase entero, cuyo nombre es call. Listo. En este instante de tiempo, fíjense, se ha construido mi lista vacía. Mi lista está vacía. ¿Ya? Bien, paso 1. Y al final, ¿qué tendríamos que hacer? Return call. ¿Cierto? Eso es la idea. Y en medio de esas dos instrucciones, yo tengo que hacer primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto paso. ¿Ya? Entonces empezamos. Y nos venimos un poquito para acá para mirar cómo estarían los pasos que hemos definido aquí. Le digo, primer paso, dice. Lo primero que tenemos que hacer es crear la criba con n más 1 espacios. Entonces le digo, a la criba le vamos a decir que se construya como un nuevecito arreglo que se va a comprometer a tener tantos números como me dice n más 1. ¿De acuerdo? Acabo de construir la criba con n más 1 celdas. ¿De acuerdo? Eso acabo de hacer. Criba construida. Segundo paso, me dice, llenar la criba. Entonces le voy a decir, anda a llenar la criba. ¿Cómo se hace? Ni idea, no lo voy a hacer ahorita. ¿Correcto? Tercer paso, me dice, calcular el límite. Muy bien. Entonces le decimos, necesitamos una variable local que va a representar el límite hasta dónde se tiene que necesariamente caminar para poder decidir quiénes son primos y descartar los no primos. Mi límite en este caso, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a la raíz cuadrada de ¿quién? De n. Entonces le vamos a pedir a la gran clase mat que me permita utilizar su operación SQRT, le mando un valor entero y esto que me va a devolver un real. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros solamente queremos tener la parte entera de este número, ¿de acuerdo? Entonces, mi límite, ¿qué tipo de variable es? Es una variable local que se compromete a tener un valor entero. ¿Listo? Ese es límite. ¿Correcto? Acabamos de hacer calcular límite como valor raíz cuadrada de n. Lo siguiente que me han dicho que hay que hacer es ignorar 0 y 1. Entonces le vamos a decir, la criba en la posición 0, fíjense, le voy a ir a tachar. ¿Entienden eso? Número tachado, número no primo. ¿Correcto? ¿Está bien? Ok. Y luego le voy a decir que otro número que no me interesa inspeccionar quién es, el que está en la celda 1. Y a ese también le voy a pedir, a ese número también le voy a pedir tachar. Entonces, esos dos números están tachados. Cuarto paso hecho. Ya, ignorar, tachar, decir que no son primos. ¿Y cómo se sabe que un número es no primo? Cuando lo tacho. Listo, ya están tachados. Quinto paso, me dice, para todo valor sub i que pertenece a la criba, tal que i camine entre dos salim, entonces escribimos. Le digo, para todo valor i que pertenece entre 2 e inclusive va menor o igual al límite, dice, y siempre va a ir caminando de uno en uno, para todo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, vamos a agarrar el valor, ¿correcto? Le voy a preguntar si el valor de la iésima celda de la criba es limpio, ¿ya? Entonces hacemos eso. Le pregunto, ¿será, le digo, que el valor que vive en la iésima posición de la criba es limpio? Le pregunto, ¿cierto? Así, simple. Le pregunto, ¿es limpio? Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a tachar múltiplos, ¿correcto? Entonces le digo, quiero ir a tachar los múltiplos, ¿cierto? Los múltiplos de quién quiero ir a tachar? Quiero ir a tachar los múltiplos del valor sub i. Y resulta que el valor sub i es equivalente en valor numeral a i. Solamente que en la criba estoy almacenando el valor más su estado,
¿correcto? Porque el valor tiene, además de su propio valor, sabe decir si está limpiecito o está tachado. Entonces, ¿qué vamos a ir a tachar? Vamos a ir a tachar los múltiplos de i. Pero no me conviene ir a tachar, fíjense, los múltiplos de i desde aquí. A ver, por ejemplo, vamos a venirnos a esta anterior pantalla y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, si nosotros agarráramos encontramos el 3, ¿cierto? Le digo, quiero ir a tachar todos los múltiplos de 3. No me conviene tachar los múltiplos de 3 desde 3, ¿correcto? Porque este sería el primero que debería tachar. Entonces resulta que este no es primo. Entonces, ¿desde dónde me conviene ir a tachar los múltiplos de 3? Me conviene tachar desde acá, desde la próxima posición hasta adelante. Ahora, si somos más observadores, se van a dar cuenta que no es tampoco tan cierto eso. Puedo tachar de algún otro lugar más interesante, que vendría a ser este valor. A ver, me voy a venir por acá, me voy a hacer un espaciecito. Por ejemplo, vamos a agarrar, entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Si yo voy a ir a tachar los múltiplos de 3, no me conviene empezar mi tachado aquí. Sería grave porque el primer múltiplo de 3 es este. Esto lo eliminaría y ya no sería primo. Entonces, ¿desde dónde empezamos a tachar? Desde aquí para allá, para adelante, ¿ya? Pero más precisamente, ¿dónde empezamos a tachar? Porque fíjense, el 4 no es múltiplo, el 5 no es múltiplo. ¿Desde dónde empezamos a tachar realmente múltiplos? Desde el 6. Entonces, si yo le digo, quiero ir a tachar los múltiplos de 3, es interesante esta criba porque si yo a este 3 le sumo más 3, fíjense, ¿en qué posición me encuentro? En la 6. Ese por defecto ya es múltiplo de 3. Si después del 6 le sumo más 3, fíjense así, salto como conejo de 3 en 3, este es múltiplo de 3 y tachamos. Y si luego yo salto en 3, fíjense, me voy a encontrar en esta celda, ojo cerrado, este es múltiplo de 3. ¿Entienden eso? Entonces no voy a ir preguntando, 4 eres múltiplo de 3, 5 eres múltiplo de 3, 6 eres múltiplo de 3. Podría hacerlo, ¿de acuerdo? Pero de hecho no podría preguntar desde el 3. ¿Entendido? Siempre desde aquí para adelante. Y estamos encontrando una mejor manera de encontrar los múltiplos de 3. Entonces, el primer múltiplo de 3, que es distinto de 3, ¿dónde se encuentra? A distancia 3 de 3. ¿Ya? Este vendría a ser el primer múltiplo de 3 diferente de 3. ¿Dónde se encuentra el segundo múltiplo de 3 diferente de 3? A distancia 3 del primero. O sea, este vendría a ser el segundo múltiplo de 3. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, este tachar no necesita, fíjense, mucho cuidado, tachar los múltiplos de i. Pero a partir de dónde vamos a ir a tachar, vamos a ir a tachar desde la posición 2 por i. Si es que estamos queriendo tachar los múltiplos de 3, repetimos acá. Si quiero tachar los múltiplos de 3, ¿en qué posición empiezo? En 2 por 3. ¿En qué posición voy a empezar? En la 6. ¿Correcto? Y así. Y luego de la 6, ¿dónde voy a ir? Más 3, 9. Más 3, 12. Si quisiéramos tachar los múltiplos de 2, fíjense, ¿en qué posición voy a empezar a tachar? En la posición 2 por 2. ¿Dónde empezaría a tachar? Aquí. Y luego voy caminando de 2 en 2. Más 2, más 2, más 2. Y así. Todas estas vendrían a ser múltiplos de 2. Y si hiciéramos de 5, fíjense, digo, 5 es limpio, sí. Entonces anda a tachar los múltiplos de 5. No me conviene empezar aquí, ni por aquí. No, aquí atrás nunca retrocedo, siempre avanzo. Entonces, ¿quién va a venir a ser el primer múltiplo de 5 diferente de 5? En la posición 5 por 2, eso significa en la 10. SAS viene aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Y luego salta 5 y este es el próximo múltiplo. ¿Entendido? Eso vamos a preparar la cancha para hacer eso. Entonces voy a ir a tachar todos los múltiplos de i. ¿Y desde qué celda voy a empezar a tachar? Desde la celda 2 por i. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Bueno, no, en este momento no me quiero preocupar de cómo se tacha, pero más o menos sabemos cómo se tacha. ¿De acuerdo?
tenemos una idea de cómo sería la tachada de esos valores. Acabamos de escribir esta parte de mi razonamiento. Tachar y listo, hemos tachado. Pero si es que el valor de la criba no es limpio, entonces hacemos nada y continuamos. ¿De acuerdo? Acabamos de modelar el paso 5. Hacemos el paso 6. El paso 6, ¿qué me dice? Anda a recoger todos los primos. ¿Dónde quiero recoger? En la colección. Entonces, inicialmente la colección aquí, ¿cómo va a entrar? Vacía. Y con mucho entusiasmo, después de recoger los primos, mi colección va a dejar de ser vacía y yo debería devolverte el resultado de haber recogido la colección. ¿De acuerdo? Fíjense, lo que hemos pensado lo he escrito más o menos. Lo he traducido al lenguaje de programación, este pensamiento que hemos estructurado para modelar el proceso de la criba de Eratóstenes en pasos gruesos. ¿Ya? A eso se llama modularización. Alguien me preguntaba, ¿no es cierto? ¿Qué es la modularización? La modularización me permite tener limpieza de pensamiento. Por ejemplo, el llenar es un subproceso que tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer aparte, ¿ya? Pero lo único que yo sé que después de llenar, la criba va a estar llena. Cuando yo le digo tachar múltiplos, es otro subproceso. No quiero tachar ahorita. Es otro subproceso, pero nosotros sabemos que este subproceso va a cambiar el estado de la criba, ¿ya? De este buscador de primos. El recoger es otro proceso. ¿Qué va a hacer? Va a ir a recoger los números limpios de la criba. ¿Y dónde me los va a poner muy amablemente? En la colección. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Están dormidos, ¿no? Están adormecidos. Ok, dime. Ese tachar múltiplos en el paréntesis donde dice 2 por i sería el salto que das. Sí, el primer salto que das. Si quieres ir a tachar los múltiplos de 2, ¿a partir de qué celda vas a empezar? De la 2 por 2, a partir de la celda 4. No te conviene empezar de la celda 0 ni de la celda 2, porque ahí estarías tachando el 2 también como múltiplo. ¿Cierto? Si yo quiero ir a tachar los múltiplos de 5, ¿a partir de qué celda voy a empezar a tachar? De la 10. ¿Ya? Si quisiera tachar los múltiplos de 7, ¿a partir de qué celda voy a ir a tachar? De la 14, no de la celda 7, porque si no, ahí estamos muertos, no tendríamos ningún primo. ¿Correcto? Sí. Ok, listo. Una vez que hemos entendido eso, ninguna otra pregunta. Fíjense, aquí ya estoy utilizando una colección dinámica, declaración, construcción, y aquí probablemente mi recoger call voy a utilizar. ¿Ya? Acá que estamos utilizando arreglo, fíjense, y aquí estamos utilizando colección dinámica. Esto no va a compilar, se va a quejar. ¿Dónde se queja? En mi número, tienes razón. ¿Qué es número? Bueno, vamos a construirnos un nuevo tipo de dato al cual le vamos a llamar el número. ¿Ya? Y este número, por defecto, ¿qué va a tener? Este número tiene dos cosas, ¿ya? La primera cosa que tiene este número es su valor, que va a ser un valor entero positivo. Y la segunda cosa que tiene este va a tener un estado, ¿ya? Y este estado va a ser un boolean. ¿Y qué me va a determinar si es que es un número limpio o no limpio? Si no está limpio, ¿qué significa que es? Tachado. ¿Correcto? Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner un constructor a este número. Es sumamente sencillo. Lo único que he hecho es pegarle una información más al valor, ¿de acuerdo? A mi número. ¿Y qué vamos a recibir? Vamos a recibir un valor para definir el valor de este número. Y por defecto, le voy a decir que es limpio, a menos que lo tachemos.
¿correcto? Por defecto, mi número cuando se construye es limpio. ¿Cuándo deja de ser limpio? Cuando por el proceso de la criba de Eratóstenes se decide tachar al número. Mientras no lo tache, mi número es limpio. Por defecto, mi número es primo, entre comillas, a menos que demostremos que no es. ¿Ya? A ver, una vez que tenemos esto, compilamos esto, sale limpio. Ahora sí, compilamos este y se queja. Ah, sí, tienes razón. Aquí se me ha ido una A. Tengo una A de más, que sería la lista, ¿no es verdad? Array list. Mi llenar. Me dice, ¿qué es llenar? No hay problema, le digo. No hay problema. Mi llenar, ¿qué va a ser? Va a ser un subproceso que es propio de esta clase buscador, que por la forma en que estamos usando no requiere resultado como salida, sino más bien probablemente, ¿qué va a hacer? Va a generar un cambio de estado. Compilamos. Me dice, ¿qué es tachar? Le digo, método tachar. A ver, ¿a quién le estamos pidiendo tachar? A un elemento que vive en la celda 0 de la criba. Me fijo, la criba que mantiene como datos número. Entonces, este tachar, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a la clase número. Venimos aquí y le digo, perfecto, dice que todo número debería saber tachar y no debería generarme el resultado como salida. ¿Qué me debería generar? Cambio de estado en el número. Entonces, si el número estaba limpio, ¿cómo va a ser ahora el número? Tachado. Y entonces, sin piedad. ¿De acuerdo? Aquí que le digo, ya no eres limpio, estás tachado. ¿Listo? Acabamos de tachar el número. ¿Correcto? Compilamos. Venimos nuevamente acá. Le hemos enseñado a tachar ya a todo número. Compilamos y me va a salir error. Dice, uy, mensaje limpio. No sé qué es limpio. ¿A quién le estamos mandando el mensaje limpio? A un objeto que vive en la iésima celda de criba. ¿Y qué mantiene criba? Criba mantiene objetos de clase número. Entonces, ¿quién es el responsable de responder limpio? Un número. Entonces, vengo aquí, le digo, dice que todo número debería saber responder a la pregunta si está limpio. Le pregunto, ¿será que estás limpio? Y básicamente este numerito me debería decir lo que me diga limpio, ¿cierto? Si limpio es true, true. Si limpio es false, false. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, muy bien. Entonces compilamos. Vamos a tratar de no arrastrar errores, ¿de acuerdo? A lo sumo vamos a tener métodos huecos como acá para completar. Seguimos y se va a quejar. Me dice tachar múltiplos. Ya no hay problema. El tachar múltiplos se categoriza como un método interno, por lo tanto, responsabilidad de quién es, del objeto de clase buscador. Y por la forma en que están usando, tampoco está esperando un resultado, pero sí probablemente va a hacer algún cambio de estado en el objeto propietario. Entonces le digo tachar múltiplos y nos ponemos a pensar, a ver, quiero tachar múltiplos del valor V, ¿correcto? De ese valor quiero tachar los múltiplos. ¿Y desde dónde quiero tachar los múltiplos? Desde ahí, ¿de acuerdo? Desde esta celda. Ya desde esta celda queremos tachar los múltiplos. ¿Y múltiplos de quién quiero tachar? De este valor V. ¿De acuerdo? Ese también es un void. Entonces compilamos y me dice recoger. Ok, no hay problema, le digo. Recoger. Dice que es un método privado que por la forma en que están usando no genera un resultado como salida, más bien parece que va a generar un cambio de estado. Y por lo que hemos pensado, el cambio de estado debería generarlo en la colección. Entonces, este recoger, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitirme, considerando la criba, recoger todos los números limpios de la criba, ¿correcto? ¿Y dónde los va a recoger? Los va a recoger en esta colección, ¿ya? Entonces, la colección inicialmente, ¿cómo va a entrar? Vacía. Y al terminar este proceso, la colección, ¿cómo debería quedar? Con los números primos menores o iguales a n, ¿ya? Compilamos y libre de errores. Listo, ya está.
Ahora sí, nos pondremos a pensar. El proceso general, fíjense, de la criba de Eratóstenes ya está hecho acá. Ahora me tengo que poner a concentrarme, tengo que concentrar mi atención, centrar mi atención en estos tres procesos, ¿de acuerdo? Pero estos ya son independientes, ¿ya? Entonces, el llenar. Vendremos a la pizarra y decimos, a ver, ¿cómo sería llenar? Dice que me piden llenar la criba de Eratóstenes. Y básicamente, ¿qué me van a dar? A ver, ¿qué me dan? No me dan nada, ¿no? De pronto necesito tener información, a ver, llenar, pero me piden llenar después de que hemos construido la criba. Muy bien. Entonces, mi proceso, ¿qué se llama? Se dice llenar. Y no me envían ningún dato como información adicional. ¿Qué se supone que sabe este buscador de primos? Tiene como conocimiento en su cabecita, fíjense qué tiene, tiene la criba. Y encima me están mandando llenar cuando la criba ya tiene un tamaño definido, ¿de acuerdo? Ya le hemos puesto tamaño a la criba. ¿Qué es lo que no tiene la criba? Datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le voy a decir, para cada celda, fíjense, para cada celda que tiene la criba, que pertenece a la criba, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin olvidarnos ninguno, ya para cada celda I que pertenece a la criba, tal que I camina y le vamos a poner todito, ya vamos a hacer bien exhaustivos, desde 1 hasta dónde, hasta N, le digo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Le voy a decir que en la celda subí de la criba, fíjense, de la criba, le vamos a poner un nuevecito número. Ya vamos a construirnos un nuevecito número a imagen y semejanza de I. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy queriendo llenar la celda 0, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un número 0, ¿correcto? Si estoy queriendo llenar la celda 1, ¿qué número le vamos a poner? Le vamos a poner el número 1. Si estoy queriendo llenar la celda 5, ¿qué número le vamos a poner? Le vamos a poner el número que tenga valor 5. Entonces, aquí no necesariamente es 0. ¿Qué va a ser aquí? Va a ser el valor que sea equivalente a la celda que estamos queriendo llenar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la celda I le vamos a poner un número cuyo valor es I. ¿Listo? Hecho. Nos venimos acá. ¿Alguna pregunta? Simple. Estamos haciendo un recorrido exhaustivo sobre la criba. ¿Cuál es la finalidad del recorrido exhaustivo? Llenar con datos la criba. ¿De acuerdo? Entonces nos venimos aquí a llenar y le digo muy bien, llenar. ¿A qué había sido equivalente? Dice, vamos a ir, dice, para toda celda iésima que pertenece a la criba, empezando desde I y yendo inclusive menor al tamaño de la criba. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? Y cada vez caminando de uno en uno, le digo, porque aquí fíjense, yo no conozco n más 1. ¿Ya? Aquí yo ya no conozco n más 1. Pero ¿dónde tengo esa información? Esa información la tengo en el tamaño de la criba, porque antes de llamar a llenar, yo me he asegurado que mi criba se construya como un arreglo de n más 1 posiciones. Entonces, cuando yo le pida a la criba su tamaño, ¿qué me va a decir? N más 1, ¿cierto? Entonces, voy a ir a exclusivamente menor. Entonces, ¿hasta qué celda voy a caminar? Voy a caminar hasta la celda N. La celda de la criba iésima la vamos a llenar con una nueva instancia cada vez de un objeto de clase número que tenga en su valor el valor I. ¿Listo? Llenado. Compilamos. No me genere errores. ¿De acuerdo? Acabamos de llenar. Hablaremos del tachar múltiplos. ¿Ya? Entonces dice, el tachar múltiplos, ¿qué va a recibir como dato de entrada mi tachar múltiplos? Dice que va a recibir como dato de entrada dos cosas. Una cosa es el valor del cual yo quiero tachar los múltiplos. Entonces me dice tachar múltiplos. ¿Correcto? Este no me genera resultados. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos como datos acá? Como dato interno, fíjense,
del objeto buscador, nosotros tenemos la famosa criba. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestra criba que está llena de datos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos datos? Pues no sabemos, eso va a depender de cuánto me dijeron que era n. ¿Qué me van a mandar aquí? El valor que se supone queremos buscar los múltiplos de este valor, ¿cierto? Tachar los múltiplos de este valor, ese vendría a ser V. Y además me manda un otro dato que me dicen desde qué posición de la criba tenemos que empezar a tachar. Entonces, supongamos que aquí está la posición desde, ¿ya? Y yo tengo que barrer, fíjense, de manera exhaustiva todito eso, desde esta celda hasta aquí. Nunca jamás estas, ¿ya? Mucho cuidado, porque si no, nos vamos a quedar sin números primos. Entonces, desde esta celda, eso me está diciendo este. Entonces, vamos a tener un índice que me permita caminar. Mi índice, ¿desde dónde va a ir? Desde, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde va a ir inclusive? Va a ir inclusive hasta el tamaño -1, ¿correcto? El tamaño de la criba, -1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A cada vez que me pare en una celda, tachamos, ¿correcto? Mi I, ¿cómo va a ir avanzando? Va a ir avanzando de valor en valor. Entonces, si mi valor fuera 3, el próximo I, ¿cuánto va a valer? Ahí, ¿correcto? Tachamos. Luego, ¿qué va a hacer? Va a recorrer 3. Viene aquí, tachamos. Entonces, aquí fíjense, ni siquiera pregunto, ¿eres múltiplo? No, se supone que es múltiplo, porque de cada 3 en 3 están los múltiplos de 3. Y de cada V están los múltiplos de V. Escribimos. Por lo tanto, le digo, para todo I que pertenece al rango, fíjense, desde el dato que me están mandando como dato de entrada, acá, hasta el tamaño de la criba, sin pisar el tamaño de la criba, ¿qué vamos a hacer? Y cada vez mi I caminando de V en V, lo que vamos a hacer es tachar la celda iésima de la criba, fíjense, la vamos a tachar. ¿Listo? Eso sería tachar múltiplos. Nos venimos acá, manos a la obra. Dice, muy bien. Resulta que tenemos que ir a tachar todos los números de la criba. ¿Desde dónde vamos a ir a tachar? Desde el número, desde la posición de este. ¿Hasta dónde inclusive tenemos que ir a tachar? Hasta el tamaño de la criba. Nunca jamás pisar esto, ¿correcto? Esto hemos siempre dicho, si la criba tiene 5 elementos, la última posición válida, ¿quién es? 4, nunca 5, ¿ya? Por eso este es menor. ¿Y cómo va a ir caminando I? Y va a ir caminando cada vez de V en V. No va a ir caminando de un hito en un hito. Va a ir saltando como conejo de V en V. Y esto sería más o menos buscar, se dan cuenta, los múltiplos de V. Pero aquí no los estamos buscando, los estamos encontrando. Y los estamos encontrando de manera agresiva, ¿correcto? Porque ya ni preguntamos. Ahí están los múltiplos. Entonces, cada elemento que tenemos en esa criba, le vamos a pedir que se vaya a tachar. ¿Listo? Tachamos. Así, todos los múltiplos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Clarísimo. Muy bien. Iremos a pensar el último y ya vamos a estar felices. Ya vamos a poder utilizar nuestro proceso para saber los números primos menores iguales a. Ya, este es un ejercicio bonito para mirar cómo se utiliza arreglos y cómo se utiliza colecciones dinámicas. Podemos utilizar las dos, una, y eso va a depender de lo que querramos hacer. Me dice recoger. ¿Y dónde vamos a recoger? Dice, vamos a recoger en una colección dinámica. Entonces, mi proceso es recoger. ¿Y qué me van a mandar? Una colección. ¿Qué tiene este buscador de números primos menores a? Tiene la criba, ¿correcto? Acá tenemos esta criba que está así. En esta criba, fíjense, vamos a tener valores
tachados, vamos a tener valores no tachados, así, no sabemos, ¿no es cierto? Más o menos así. No sabemos dónde están los valores tachados, que si supiéramos probablemente no necesitaríamos irlos a recoger. Tenemos que ir a recoger solo los que están limpios. Entonces, podemos hacer mi recorrido desde la posición 0 hasta la posición n, ¿ya? O podemos hacer mi recorrido desde la posición 2, dado que nosotros sabemos que estos dos no son primos. Entonces, ¿para qué visito si ya sé que no son primos? Entonces, ¿desde dónde podemos hacer mi recorrido en la criba? Desde 2 hasta n. N, ¿qué viene a ser? Fíjense, n viene a ser el inmediatamente valor menor al tamaño de la criba. Entonces, vamos a agarrarnos un índice que camine en este intervalo de tiempo o de espacio. Y le digo, para todo i, nuevamente, que pertenece al intervalo. Y aquí este es exhaustivo. Fíjense, voy a buscar los limpios. Y no puedo olvidarme de ninguna celda porque fíjense, justo la última celda había sido un valor limpio. Entonces no me puedo olvidar. Este es un ejemplo de búsqueda exhaustiva. Bueno, no tan exhaustiva, es una búsqueda exhaustiva limitada por rango, ¿cierto? Entonces no vamos a hacer toda la criba. ¿Quiénes vamos a ignorar adrede? El 0 y el 1. ¿Desde dónde vamos a ir? Desde el 2 hasta el tamaño sin tocar el tamaño, ¿correcto? Y en esta ocasión sí tenemos que ser exhaustivos, uno por uno. Entonces le pregunto, ¿será, le digo, que la celda iésima de la criba es limpio? Le pregunto, si me dice que es limpio, eso quiere decir que es primo. Si me dice que sí, entonces en la colección yo tengo que ir a añadir, ¿qué valor le voy a ir a añadir? Le voy a ir a añadir i, ¿correcto? Porque en la celda i, ¿qué número vive? Un número cuyo valor es i. Entonces, ¿qué nomás vamos a rescatar? El valor, no vamos a rescatar el número entero, porque no me interesa su tachado, su no tachado. Si no es, entonces continuamos, ¿correcto? Listo, hecho. Nos venimos acá y programamos. Le decimos, el proceso de recorrer básicamente es ir a buscar en todo el espacio de la criba que tiene este buscador, pero vamos a hacer, no tan toda la criba, ¿no ve? Vamos a reducirlo una nadita siquiera, donde vamos a empezar en 2, y vamos a ir hasta el valor inclusive menor a la criba, ¿de acuerdo? Al tamaño de la criba. ¿Y cómo vamos a ir caminando? De uno en uno. No puedo perder a ningún elemento de vista porque si no mi respuesta no sería garantía de que es correcta. A cada elemento que vive en la celda de la criba, en la iésima celda de la criba, le vamos a preguntar si está limpio. Si me dice que está limpio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi colección, fíjense, yo le voy a ir a insertar, le voy a añadir aquí al valor i, porque hemos dicho que en la celda iésima de la criba vive un número cuyo valor es i, ¿correcto? Pero ¿por qué habíamos agarrado números? Porque ese número, aparte del valor que me mantiene un estado, si está limpio o está tachado. Y listo, ya estaría. Compilamos, ya no hay errores de sintaxis. Compilamos y vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Por ejemplo, le digo, me voy a construir un buscador y este buscador le voy a pedir a ver que vaya a encontrar los números primos menores iguales a 20. Me voy a venir aquí a mi pizarra. Ya habíamos conseguido los valores menores iguales a 20 y por algún lado teníamos la respuesta que supuestamente es esa. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si funciona. Le digo valores menores iguales a 20, ¿no es cierto? Le digo, ok, ¿este qué me va a devolver? Me va a devolver un array list. Vamos a hacer una captura de este, lo cerramos. Esta es mi respuesta. Me lo voy a traer aquí. Este array list 1, me lo traigo acá. Y luego lo vamos a mostrar. A ver, vamos a mostrar a este array list y le digo, vamos a utilizar solamente para mirarle en bonito. Vamos a mirar qué tiene este famoso array list 1, ¿correcto?
Agarramos eso y me dice los números primos menores iguales a 20. Resulta que son 2, 3, aquí 4 está mal, ¿no? Yo me he equivocado, qué vergüenza. 4 he recogido. Ah, no, esto eran las comparaciones, falso. No es verdad, no hay vergüenza. Estos son los primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Correcto. ¿Ya? Podemos seguir testeando, fíjense. Yo le digo, quisiera saber los números primos de... le voy a preguntar, a ver, los números primos menores iguales a 50. A ver, veremos cuántos hay. Esto me va a responder otra lista, ¿cierto? Y esa lista que se llama ArrayList 2. Entonces me lo voy a traer aquí al 2. Te digo, vamos a mostrar el segundo conjunto y resulta que son estos, ¿no? 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Alice, sobre el código. Dime. Donde dice, digamos, ese for i igual desde, donde dice i igual a i más valor, ¿no sería lo mismo poner i más? No, porque ahí estaría yendo, fíjate, si tú le pones i más, estarías tachando toditas las celdas desde la celda desde, porque aquí no preguntamos si es múltiplo. Si preguntaríamos si criba i es múltiplo de valor y recién tachamos, sí serviría. Pero aquí no preguntamos, decimos que si el primer valor múltiplo del valor v vive en la celda desde, entonces si a la celda desde le sumamos más b, entonces en esa celda más b, a b de distancia, también hay un múltiplo de v. ¿Correcto? Esto estamos haciendo. A ver, eso es importante que entiendan. Cuando nosotros tachamos, por ejemplo, en este caso, si tenemos esta criba, vamos a agarrar una criba cualquiera, ¿ya? Entonces, supongamos, ya que tenemos, esta es la 0, esta es la 1, que ya estaban tachadas de entrada, ¿cierto? Y luego viene la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, así, ver, vamos a llenar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hijo, está entrando un estudiante a decirme hasta luego, Lice. Ya, ok. A ver, si yo le digo, por ejemplo, ¿eres limpio? Sí, me dice, ¿no es cierto? Entonces anda a tachar, me dice. Fíjate, anda a tachar los múltiplos de 2. Entonces, V, ¿cuánto vale? 2. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Liz. Sí, ¿no ve? ¿Desde dónde vamos a ir a tachar? Me dice, desde la posición 2 por V. Entonces, 2 por V, ¿cuánto es? 4. Entonces, desde aquí va a empezar a tachar. ¿Correcto? Pero si tú me dijeras que mi I, fíjate ahora mi I, ¿desde dónde va a ir mi I? Va a ir desde 4 hasta 16 inclusive, hasta ahí va a ir, ¿ya? Si me dices que cada vez va a ir sumando 1, 1, entonces va a tachar este, suma, va a tachar este, suma, va a tachar este, suma, va a tachar este. Fíjate, porque así está implementado. Celda que separa, tacha. ¿De acuerdo? No pregunto, tacha. Entonces, para evitar que me lo tache todito, porque fíjate aquí ya me lo estaría inhabilitando al 5 como primo, y eso ya sería incorrecto. Me lo estaría inhabilitando al 7 como primo, ¿cierto? Eso sería incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le decimos, no vas a ir caminando, tu visita en el arreglo no va a ser de uno en uno, no vas a ir visitando las celdas 1, 1, la 4, la 5, la 6, no, le dice. ¿Cómo vas a ir caminando? Vas a ir caminando de valor en valor. Y en este caso, mi valor, ¿cuánto vale? Mi valor vale 2. Entonces, ese I, ¿cómo va a ir caminando de 2 en 2? Entonces, empieza aquí. Fíjate, este por defecto. 2 es el primer múltiplo de 2. ¿Quién es el segundo múltiplo de 2? El que está a distancia 2 de 2. Por eso le hemos dicho 2 por 2 sería 4. Ya este.
Entonces estamos aquí. Recuerda que esta es la posición 4, 5, 6. Esto también son las posiciones que corresponden a los valores. Entonces yo le digo, ¿y en dónde va a empezar? Va a empezar en 4. ¿Correcto? Lo tacho. Ni pregunto, tacho. Es múltiplo. Y luego le digo, el próximo valor de I va a ser más 2. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? 6. Entonces se viene aquí. Fíjate, le ignora el 5. Lo tacha. ¿De acuerdo? Luego me dice, caminar. Tu I camina en V. Entonces, ¿en cuánto va a caminar? Más 2. ¿Cuál es el nuevo valor de I? 8. Entonces, separen esta celda y lo tacha. Así. Luego, camina más 2, me dice. Entonces, viene aquí más 2. ¿Cuánto vendría a ser? 10. Entonces, separen esta celda y sin preguntar nada lo tacha, porque entiende que es múltiplo de 2. ¿Ya? Entonces, los múltiplos de 2 están a distancia 2. K por 2 de 2, ¿entiendes? 2, 1 por 2, a distancia 2 está el 4. A distancia 2 por 2 está el 6. A distancia 2 por 3 está el 8, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos caminando así, fíjate, está saltando como conejo aquí. Va a venir aquí, tacha. Va a venir aquí, tacha. ¿De acuerdo? Por eso yo quiero caminar de V en V. Porque si no, tendría que preguntar, ¿eres múltiplo de V? Tendría que preguntar. Si me dice que sí, entonces recién tachamos. ¿Ya? Lo mismo sucedería con el 3. Fíjense si es que ahora, luego en la siguiente ejecución, ¿qué vendría a ser? Bueno, acá también estaría tachando el 16, ¿no es cierto? Bien, y me dice 3. ¿Es limpio? Sí, me dice. Entonces anda a eliminar los múltiplos de 3, pero de aquí para adelante. Pero no me conviene del 4 porque fíjate, el inmediato superior de 3 no es múltiplo de 3. ¿Quién es el primer múltiplo de 3 diferente de 3? El que está a distancia 3 de 3. ¿Y quién está a distancia 3 de 3? El 6. Fíjate, ¿y el 6 cómo se consigue? 2 por 3. Entonces aquí mi desde, ¿qué vendría a ser? Mi desde vendría a ser 6. Mi valor, ¿qué vendría a ser? 3. Entonces, mi I, ¿desde dónde camina? Desde 6, hasta inclusive, ¿dónde va a ir? Hasta 16. Pero en esta ocasión, ¿cómo va a sumar? De 3 en 3, ¿correcto? Ya no va a sumar de 2 en 2. Entonces, empieza, fíjate aquí, dice, esto tachamos. No importa si ya estaba tachado antes, lo tachamos. Y le decimos, mi primer valor, ¿y en dónde he empezado? En 6. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumarle más 3. ¿Eso cuánto me va a dar? 9. Me ubico aquí, tachamos. A este 9 le sumamos más 3. ¿Eso cuánto me da? 12. Me ubico aquí, tachamos. ¿De acuerdo? A este 12 le sumo 3. ¿Esto cuánto me va a dar? 15. Me ubico aquí y tachamos. ¿Ya? A ese 15 le sumo más 3. ¿Eso cuánto es? 18. Como 18 ya no es menor que 16, entonces, chao, termino. Termino de tachar. ¿Entendido? Entonces, Sí, Liz, entendido. sí, Gracias. no pregunto si es múltiplo. Asumo que los múltiplos están a distancia V de V. Y del último múltiplo de V, a distancia V está el siguiente. Y de ese múltiplo a distancia V está el siguiente múltiplo de V. ¿Entiendes, verdad? Sí, Liz. Ok, esa sería la implementación de los números primos menores iguales a n. ¿Ya? ¿Qué quieres que muestre? ¿El código de quién? De número, dice. Clase de número. De la clase número. Mi clase número es sumamente sencilla. ¿No es cierto? Es bien obediente mi número. Mi número lo único que hace es añadirle un estado al valor. ¿Ya? ¿Qué sabe hacer mi número? Sabe tachar, sabe responder a la pregunta si está limpio y listo. Y le hemos provisto de un constructor. Muy bien, jóvenes, nos estaríamos viendo el día martes. Vayan a practicar y voy a encontrar un ejercicio interesante para hacer el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Gracias por la clase. Por